Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Continuamos para conversar acerca de la situación de leptospirosis que se detectó en Taisha. El ministro de Salud había mencionado que muchas barreras culturales impidieron que los niños fallecidos, 8 niños que fallecieron, recibieran atención médica oportuna. Estamos con el periodista Wilson Cabrera. Él es periodista en Macas, director del portal digital conectados.es. Y bueno, nos va a comentar en más detalle cómo se está viviendo esta alerta también por leptospirosis en la zona de Taisha, que claro, no está en Macas, es muy alejado de la zona urbana. Es una zona que sí, incluso se accede por vía fluvial, por avioneta, pero en todo caso conoce de mejor manera y tiene más a mano la información de lo que ocurre y de lo que está ocurriendo con los pacientes que están en tratamiento. Entiendo que son 46 pacientes después de esta detección de 8 muertes en niños allí en Morona Santiago, en Taisha. Estamos con Wilson Cabrera ya desde Macas. Gracias, Wilson, por acompañarnos. Bienvenido. ¿Y qué nos puede comentar respecto a la situación que se está viviendo de salud en su provincia? Buenos días, Verónica. Un gusto saludarle a usted y a los oyentes de Radio Sucesos. A ver, el tema de salud acá en Morona, Santiago, y particularmente en esta zona tan alejada como usted bien lo anotó, estamos a 85 kilómetros de la ciudad de Taisha, que es a donde tenemos acceso por vías, y también, bueno, algunas comunidades alrededor de la ciudad de Taisha, pero no así a estas poblaciones en donde están ubicadas las localidades de la nacionalidad Shuar. Allá realmente son distancias por avión desde Taisha entre 25 y 30 minutos, e incluso para poder arribar a esos sitios. Y esto es lo que precisamente propicia que esa condición de no estar visibilizados da lugar a estas circunstancias tan lamentables como todo el país lo conoce, pues han fallecido 8 niños que al parecer y de acuerdo a las explicaciones del Ministerio de Salud Pública y del ministro Edgar Lama sería por leptospirosis. Pero esto no es únicamente puntual, Verónica, y amigos oyentes de Radio Suceso. Es una situación secuencial. ¿Por qué? Porque recordemos que hace 14, 15 años atrás, en los mismos sitios y localidades de la comunidad de Chuar se presentó la denominada rabia humana por la mordedura de murciélagos hematófagos. Y la pregunta es, ¿qué pasó cuando en esa crisis y fallecieron 12 personas, ¿no? Se apuntó supuestamente con atender a estos sectores y eso no ha sucedido. Ha pasado Claro. 15 años y no ha sucedido. Entonces, ¿por qué volvemos a tener esta situación? Ahora, el ministro ha señalado de que realmente hay circunstancias culturales. Es verdad, no hay cómo desconocer que estos pueblos tienen sus formas tradicionales de superar un problema de salud o de creer que a través de sus propias medicinas ancestrales lo pueden superar, pero también es cierto que ellos acuden a eso porque hay una inasistencia de las entidades del Estado. Y cuando decimos eso, no es solamente el gobierno, son también las mismas autoridades locales o organismos locales los que en su competencia no han cumplido, como por ejemplo con la dotación de agua potable o de agua por lo menos entubada, si no tratada. No, si usted va a Taisha, pues no puede consumir agua con confianza porque definitivamente no la tienen. Pero si hacemos una estadística y revisamos las inversiones que se han hecho para dotar de este servicio básico, comenzando por la capital cantonal de este cantón, pues podemos apreciar de que el destino de recursos ha sido significativo a través de créditos del anterior Banco Ecuatoriano de Desarrollo, ahora Ban Ecuador. Entonces, esto sinceramente debe hacernos meditar qué es lo que ha venido pasando durante todo este tiempo en el que las diferentes dependencias, salud y otras dependencias en el ámbito de administración seccional, no han actuado con oportunidad para evitar lo que en este momento está sucediendo y que los resultados son lamentables y luctuosos para estas familias, Verónica.
Bueno, qué lamentable esta situación. Ahora, ¿cómo están tratando las autoridades tras conocerse que la causa de muerte de estos niños es por leptospirosis? Que se está especulando también de cómo llega esta bacteria a estas zonas tan alejadas de nuestro país. ¿Qué es lo que se sabe, Wilson? Porque entiendo que hay mucho hermetismo también. Bueno, hay un hermetismo que no se justifica. Mire usted, Verónica, y le digo al país, y el gobierno tiene que saber, la Secretaría de Comunicación tiene que saber, aquí los periodistas, y digo de todos los medios de comunicación, para obtener una información, para obtener una información, tenemos que suplicar un contraste a las autoridades de todo orden, no solamente el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y otras instancias del orden público, ¿no? ¿Por qué? Porque si desde el gobierno de Correa se implementó los distritos de salud, que son un desastre porque se localizó la administración y se focalizó la administración a sitios en donde si no hay un pronunciamiento de ese funcionario, de ese distrito, porque dejaron de estar vigentes las direcciones provinciales de salud, de educación y otras dependencias, pues no podemos tener información porque el representante del distrito, por ejemplo, de salud en el Cantón Morona, no tiene competencia para pronunciarse de lo que sucede en Taisha o no tiene competencia para pronunciarse de lo que sucede en Gualaquiza. Entonces, esto no es el único problema. Además, existe otro, que cuando usted va a tener o tratar de conseguir información para poder informar a la ciudadanía frente a las situaciones que se están presentando, los funcionarios se escudan en que tienen que pedir permiso a Cuenca. Y luego de que tiene que conseguirse ese permiso a Cuenca, los funcionarios de Cuenca dicen que tienen que solicitar permiso para que la responsable de comunicación de los ministerios autoricen desde Quito. Hasta que eso se dé, porque esto se ha vuelto burocrático, pues sencillamente el caso y las personas que están afectadas sencillamente no tienen respuesta y mucho menos los medios podemos informar con certeza lo que realmente está sucediendo. Entonces, esta situación acarrea una serie de circunstancias adicionales. ¿Qué están haciendo ahora las autoridades? Pues ahora que vino el ministro, yo tuve la oportunidad de conversar con él personalmente y le dije, ministro, usted tiene que barrer esto porque no puede ser posible que ante una situación de esta naturaleza nosotros tengamos que estar suplicando una explicación ante el requerimiento de información de la ciudadanía, porque además son instituciones públicas. O sea, es increíble lo que sucede acá y es como realmente como estamos en la periferia del territorio nacional. Es como que nadie se percata lo que sucede plenamente bajo estas circunstancias y en estas situaciones, por ejemplo, delicadas y dramáticas. Bueno, es una situación realmente delicada, el fallecimiento de 8 niños que nos duelen al país. Son las 7:52. Dialogamos con el periodista Wilson Cabrera, periodista en Macas, director del portal digital conectados.es, y nos está haciendo todo un reporte de cómo se está viviendo allí la emergencia de lo ocurrido en Taisha por esta leptospirosis, que recordemos que bueno, es una enfermedad zoonótica de potencial epidémico que causa una bacteria llamada leptospira. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, los humanos generalmente adquieren leptospirosis por contacto directo con la orina de animales infectados o con un ambiente que ha estado contaminado por esa orina. La transmisión entre humanos es muy rara, esto lo detalla la Organización Mundial de la Salud. En todo caso, el ministro Lama, que ya acudió a la zona, mencionaba que sí pueden existir más personas enfermas con leptospirosis, pero en las comunidades en las que ya se ha intervenido, parece que está todo controlado, no debería haber más casos, ya se ha dado tratamiento a las personas que se han identificado, son 46 personas que están hospitalizadas. ¿Qué se sabe de esto, del tratamiento que está recibiendo estas personas, Wilson? Mire, yo puedo señalar y aquí aprovecho para apuntar, hay bastante hermetismo. La gobernación ha manejado, no ha tenido, lamentablemente, creo yo, por las circunstancias, posiblemente una posibilidad de generar un corredor sanitario. Vemos que van asistiendo algunas delegaciones de médicos que vienen desde diferentes puntos del país y solidariamente están yendo hasta el punto para poder asistir a las personas que están siendo afectadas. Pero ayer solicitaba, o antes de ayer le solicitaba al presidente del COE, que es el prefecto provincial de Bolívar Santiago, que es Achuar, ¿no? Tío Yuncar, le decía, usted tiene una estadística de, aparte de los 8 fallecidos, de cuántas personas están infectadas o afectadas con este problema de salud, y decía que no disponía. O sea, no hay información.
al punto que incluso nosotros hemos procurado obtener esta información en el Hospital General de Macas, que es el hospital que está receptando el desplazamiento, porque el Hospital San José de Taixa no es operativo, no tiene la condición de especialistas, no tiene la posibilidad ni siquiera de atender y abastecer esta alta demanda de pacientes, ¿no es cierto? Y son desplazados a Cuenca. Y me percaté que un colega periodista que trabaja y es corresponsal de Teleamazonas en Cuenca, fue al Hospital Vicente Corral Moscoso y las familias Achuar, los padres de los menores que están allí internados, no estaban facultados para dar información porque se les instruye que no digan nada a los medios de comunicación, que no informan nada a los medios de comunicación. Acá nosotros tuvimos, inclusive en el hospital de Macas, un diálogo con algunos Achuar y decíamos si nos pueden dar información de qué es lo que les está pasando, porque nosotros estamos muy lejos de los puntos donde realmente sucede esto. Y decía que desde el gobierno provincial un funcionario había sugerido que no se les dé información a los medios de comunicación. O sea, este hermetismo es inútil y además de eso afecta a realmente entender la magnitud del problema. Y la magnitud del problema no está solamente en el número de fallecidos y en el número de infectados, sino la magnitud del problema está en el escenario. Yo precisamente fui hasta la comunidad de Machuan y pude recorrer algunos de los domicilios de cómo viven las familias Shuar, de cómo se alimentan las familias Shuar, de que no disponen de agua y consulté a los niños y los niños dicen vamos a coger agua del río, pero está contaminado porque hay minería ilegal por todo sitio que nadie ha controlado, porque hay una cantidad de actividades que nadie ha controlado, Verónica. O sea, la situación de Taisha no es únicamente y puntual a estos casos lamentables que han sucedido, sino tiene que tener una óptica general, tiene que observarse desde el escenario general lo que allí está sucediendo. Hay una nota de Plan B que menciona justamente sobre las dos comunas, Mashum y Zurich, y donde menciona que es Zurich como Nuevo. estas regiones, y dice el agua, pero como una maldición de la abundancia, porque en estos rincones selváticos vecinos con el Perú llueve muchísimo, los ríos saltan entre comunas y aunque sus aguas ya no traen vida, dice, sino microplásticos, metales pesados, residuos biológicos, antibióticos, restos de balanceados para animales, grasas, parabenos y más factores contaminantes. Lamentablemente la cobertura de agua potable en esta parroquia del Cantón Taisha es del 0% de acuerdo con el último censo realizado Así es. en 2022. Increíble, ¿no? Sí, Verónica, es que es increíble. Mire usted, si usted revisa los montos económicos que se han destinado para estos servicios básicos en el Cantón Taisha, en el mismo cantón, en la cabecera cantonal, con créditos del Banco de Desarrollo de Ecuador, hoy Ban Ecuador, o Ban Ecuador antes, hoy Banco de Desarrollo de Ecuador, no, usted puede percatarse que hay una cantidad importante de recursos que se han invertido, pero ¿cuál ha sido el resultado de esas inversiones? ¿Cuál ha sido las acciones que se han cumplido desde parte de las administraciones municipales en sus diferentes órdenes? Que aquí, por ejemplo, ha estado vinculados precisamente con el sector de las nacionalidades, porque allí ha representado en muchas ocasiones el movimiento Pachacuti. Yo veía una comunicación y un cuestionamiento que hacía el gobierno, el señor presidente de la CONAIE, Nicolás Isa, pero casa adentro, ¿cómo están analizando los recursos que ha destinado el Estado y ellos los han administrado a través de sus representantes? Claro. No hay ningún tipo de autoanálisis o de podríamos decir, revisión de los procedimientos del manejo de los recursos. Allí no hay agua, tenemos los ríos contaminados. Hicieron un proyecto de agua cerca del río Panqui, sin ningún tipo de estudio de las probabilidades a futuro de lo que podría suceder. Ahora este río Panqui está plagado de minería ilegal, Qué está horror. lleno de materiales pesados y nadie ha tomado cartas en el asunto del Ministerio de Ambiente, no ha tomado cartas en el asunto del Ministerio de Recursos No Renovables. O sea, aquí hay una ausencia total de las instancias del Estado y eso está propiciando lo que ahora estamos viviendo y conociendo todo el país. Claro, parece que esto de la leptospirosis es simplemente una punta de un gran iceberg que está sucediendo porque se está consumiendo agua contaminada en la provincia, no hay cobertura de agua potable, es del 0% en estas zonas y esto sin duda debería prendernos las alarmas de lo que está pasando, porque esto, como mencionaba, de la leptospirosis, de los 8 niños que lamentablemente han fallecido, de estas 46 personas que han sido contagiadas con esta bacteria y que están en tratamiento, es solo una pequeña parte de la realidad que se vive en estas zonas remotas de nuestro país y de las que, bueno, poco se sabe, ¿no? Excepto cuando existe alguna tragedia de estas, muy poco se conoce cómo se vive esto en Morona, Santiago, específicamente en Macas, Wilson, sobre estas comunidades que son tan alejadas de las zonas urbanas.
Sí, son comunidades alejadas. En agosto del año pasado, Hilario Canillas de Huachirpas advirtió sobre esta posibilidad de que lleguen a un punto en que se produzca una explosión en salud. Allá ellos tienen que caminar. Yo, cuando hubo esta situación o se presentó esta situación de la rabia humana, yo personalmente caminé desde Tarinia hasta Huasaga, hicimos 4 horas por medio de la selva, Ujú. pero yo iba apenas con mi equipo, ¿no? ¿Cómo podría entenderse a la gente que tiene que ir a sus centros de salud totalmente inoperables, sin equipos, sin medicina? Como le dijeron al mismo señor ministro, no tenemos medicina, pero el día que llegó el ministro, todo estaba abarrotado de medicina. ¿Cómo es posible que asomó la medicina el día que llegó el ministro, pero no la tenían antes la gente que ahora está allí requiriendo esta atención? No la tenían, Verónica. Y Claro. eso es triste. Entonces, allí la gente para desplazar a un enfermo de un punto, de una comunidad hasta un centro de atención que es de mala muerte, ¿no? Tiene que hacerlo llevándolo en camilla, 4, 5 horas. Terrible. Es un tiempo terriblemente extremo para poder salvar una vida de pronto. Y así viven estas madres achuar que tienen alumbramiento. Así viven una serie de niños que quizás no sabemos ni constan en las estadísticas de realmente haberse registrado en el Ministerio de Salud de qué fallecieron o de qué perecieron. Todo esto está sucediendo allí porque hay una desidia desde lo local, no solamente es el gobierno nacional, es desde lo local, desde las instancias locales que tienen competencia y ahora tienen recursos, porque los GAT parroquiales cuentan con recursos. Los municipios cuentan con recursos, tienen asignaciones. Pueden ser que estas estén retrasadas, pero justifiquen en dónde se ha invertido, cuándo se invirtió y cuánto se invirtió. Eso es lo que no vemos allí cuando llegamos y nos sorprende desde lo humano, desde lo periodístico, profesionalmente hablando, y también desde lo que significa ver a toda una población con la esperanza. Le cuento una anécdota. Cuando sucedió este caso de los niños que fallecieron por la rabia humana y adolescentes incluso, ¿no? Yo llevé, supuestamente sabía a qué escenario iba, llevé mis raciones para poderme abastecer. Entre estas raciones tenía unos pequeños envases de yogur. Y al mediodía abrí un yogur, pero cuando me di cuenta, llegaron los niños allí, uno de los niños, y con él llegaron una cantidad de niños. ¿Sabe lo que es estimularles con un yogur a estos niños que nunca han visto nada, nunca conocen una tienda, Claro. nunca conocen un lugar donde pueden comprar un confite? Es triste, es triste. Y a eso agrego con el tema de la colación escolar, que ha dicho el prefecto de la provincia de Burova, Santiago, que posiblemente por eso comenzó este problema de la leptospirosis y que obviamente propició esta realidad que está siendo conclusión. Es que allí lamentablemente los niños ven todo novedoso y creen que puede ser consumible y quizás no se percataron bien si estaban caducados o no, o estaban contaminados como lamentablemente se sospecha en el caso de la colación escolar. Entonces, todas estas cosas no se ha actuado con precaución, no se ha intervenido a tiempo y allí se agrega pues esta falta de atención desde el Estado, que es lo que quisiéramos dejar como mensaje general en este importante diálogo que hemos sostenido con Radio Sucesos. Wilson, esto de que se menciona de la colección escolar como una hipótesis de cómo contrajeron esta enfermedad estos niños que fallecieron, ¿qué tan creíble podría ser? Porque, claro, hablábamos que la leptospirosis pues se contagia porque se topa, se tiene contacto con orina de animales infectados o con un ambiente contaminado por orina, puede ser el agua, por ejemplo, pero la colación escolar, es creíble esta versión? A ver, no hemos podido tampoco nosotros constatar, pero hay personas que nos han señalado que este fue el principio posiblemente del problema. Yo estuve dialogando con los niños allá en Machuán y les pregunté en dónde queda su establecimiento educativo y me indicaron que quedaba un poco distante de allí, pero que sí iban a estudiar allí. Y en un momento de esos digo, y ustedes tienen colación escolar, pero fue una situación que no lo había meditado, nunca los pude grabar. Y un niño Achuar, me dijo, eso mismo creo que nos hizo mal. O sea, me quedé sorprendido. Y me quedé sorprendido. Yo valoro lo que dijo ese niño, porque yo creo que él con su inocencia dijo, y se me entrecorta la voz, porque vi el rostro de Tillo.
Claro, es otra cosa contarlo, otra cosa vivirlo de primera mano, ver sus ojos, ver su realidad, que es tan diferente a la nuestra en zonas urbanas, Wilson. Bueno, esto sin Esto, duda tiene que investigarse. esto yo creo que tiene que investigarse. Es una realidad dolorosa, es una realidad que, que no pueden decir que vamos a hacerlo mediático, porque eso sería lo más inaudito. Así es. Gracias a Wilson Cabrera, periodista, director del portal digital conectados.es, nos ha hecho un reporte de esta situación de emergencia en Taisha tras esta detección de leptospirosis. 8 niños han fallecido, 46 personas contagiadas, de lo que se conoce, porque Wilson menciona que hay mucho hermetismo en la zona para dar información incluso a los periodistas. Y nosotros, claro, tenemos la escasa información de lo que nos cuentan las autoridades y de lo que se puede indagar desde la capital. Así que le quiero agradecer, Wilson, por su tiempo y por contarnos un poco más de esta realidad que ha estado oculta y que se vive y que nos duele también. Yo creo que hay que visibilizar más las zonas periféricas del país. Yo creo que hay que dejar de ser mediáticos en el tema y ir a la profundidad de los hechos. Yo creo que el gobierno tiene que tomar decisiones en torno a la representatividad desde hace muchos años, hace muchos años en todos los ámbitos y de esa forma corregir esto que en pleno siglo XXI no se puede seguir viviendo y mucho menos con quienes tienen derecho a una mejor oportunidad de vida y que están precisamente sufriendo este tipo de problemas. Yo le agradezco, Verónica, a usted y a Radio Sucesos y disculpas porque se me entrecorta la voz por la indignación que causa entender y al haber estado allí y haber verificado lo que allí sucede. Y como que pareciera que todos quienes tienen el poder no han entendido a pesar de haber tenido la oportunidad de representarlos. Tan solo eso. Muchísimas gracias. Gracias a Wilson Cabrera, periodista en Macas, director del portal digital conectados.es, hablando sobre la situación en Morona, Santiago, en el cantón Taixa, específicamente por este brote de leptospirosis que preocupa a todos, que nos duele y que esto no tiene que continuar así porque que nos sirva de una alerta gigante de la situación tan precaria que vive en esta zona, donde no existe agua potable, donde el agua que consumen en los ríos lamentablemente está contaminada por la minería ilegal. Esto sin duda tiene que cambiar a partir de estas muertes dolorosas de estos 8 niños, amigos. 8 y 6, momento de irnos a comerciales.